mantenemos contentos, alegres ante las circunstancias en que estamos viviendo, porque creemos, tenemos la convicción de que Dios está resguardando esa herencia especial que ha preparado para cada uno de nosotros. Lo otro también que nos hace vivir alegres, gozosos en este mundo es el tercer punto, que somos también guardados por el poder de Dios. Somos guardados. Amados hermanos, aquí es un punto muy especial, que esto también nos trae gozo, nos trae alegría ante las circunstancias, ante los problemas, ante las pruebas, ante las tentaciones. Es el saber que usted y yo somos guardados por el poder de Dios. Así es que, mis amados hermanos, entonces todos los puntos que hemos estado viendo se termina precisamente en la primera parte del versículo 6, que todo eso nos trae, según dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis. La pregunta es, amados hermanos, ¿usted se siente gozoso el saber que tiene una esperanza viva? ¿Usted se siente feliz el saber que tiene una herencia que perdura por toda la eternidad? ¿Usted, mi hermano, se siente gozoso el saber que usted es una persona, un creyente, un hijo de Dios que es guardado por el poder de Dios? Creo, mis estimados hermanos, que solo con estos 3 versículos usted y yo podemos permanecer firmes ante las pruebas y ante las tentaciones. Así es que lo que viene más adelante, mis estimados hermanos, es algo muy especial. Yo quisiera, mis hermanos, remarcar 2 puntos en esta hora. Vamos a remarcar las pruebas y las tentaciones en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a remarcar el tema acerca de la fe. La fe, mis estimados hermanos, es lo básico aquí, mis hermanos, porque si usted toma la palabra del Señor, yo tengo remarcado aquí cuántas veces se repite la palabra fe. Y dice, por ejemplo, en el versículo número 5, por primera vez aparece la palabra fe, en el versículo número 5. En el versículo número 6 aparece segunda vez, vamos a ver, en el versículo 7. Dice, en el versículo 7 está por segunda vez la palabra fe. Y en el versículo 9 aparece también la palabra fe. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos en estos primeros versículos en el cual vamos ya estudiando? Que también la fe es muy importante. La fe, mis amados hermanos, quiero decirles que es la fortaleza para permanecer firmes ante las pruebas y ante las tentaciones. Voy a repetir, la fe es la fortaleza para que permanezcamos firmes ante las pruebas y las tentaciones. A esto Pedro le llama la fe salvífica, la fe de la salvación. Entonces, mis estimados hermanos, por eso es que tengo como segundo punto acerca de la fe. Vamos a hablar un poquito de la fe. Quisiéramos hablar mucho de la fe, pero no nos da el tiempo. Pero sí vamos a tocar algunos puntos acerca de esa fe salvífica, esa fe que se convierte para nosotros en una gran fortaleza que nos ayuda a permanecer firme en medio de todas las pruebas. Así es que primero entonces hablemos de las pruebas y las tentaciones.
Amados hermanos, decía hace 15 días que la vida es hermosa, la vida es bella. La vida hay que saberla vivir. La vida, para que sea linda para cada uno de nosotros, hay que saberla vivir. Aún se puede vivir una vida linda, hermosa, estando en medio de pruebas y de tentaciones. ¿Cuál es nuestra base? Por eso Pedro le dice a los que están sufriendo, a los que están siendo perseguidos de muerte: es necesario que ustedes tomen en cuenta su salvación. Pedro nos enseña en todo el capítulo número 1 a todos los sufrientes: retomen el tema espiritual acerca de la salvación. Porque en la salvación se encuentran los puntos que hemos estado estudiando. ¿Y qué fue lo que nos llevó a alcanzar la salvación? Fue precisamente la fe. Pero, mis amados hermanos, dice el versículo número 6 en su segunda parte: aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga lo que dice el apóstol Pedro, y se lo está diciendo a los creyentes que están sufriendo, a los creyentes que están pasando por los momentos más difíciles en sus vidas. Pedro les está diciendo, ese sufrimiento es necesario. Ese sufrimiento es importante para sus vidas. Estas pruebas que ustedes están pasando, es necesario que llegue a sus vidas. A veces, mis estimados hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, pensamos, tenemos la idea, pero es que yo no debo de estar sufriendo. Y una de las preguntas es que usted puede hacer en esta hora: pero entonces, ¿por qué dice arriba en el pasaje que Dios nos guarda con su poder? Entonces quiere decir ese pasaje que Dios puede apartarme, puede guardarme, puede hacer que yo no tenga momentos de sufrimiento, momentos de pruebas. Es que, mire, mis estimados hermanos, de acuerdo a lo que vamos a estar viendo, es de que Pedro está diciendo que las pruebas son necesarias para nuestras vidas. Y son necesarias precisamente por lo que dice en el versículo número 7, o por las 3 veces que se repite esa palabra: fe, fe y fe. Mis amados hermanos, es necesario las pruebas. ¿Para qué? Para que la fe sea fortalecida. Lo que va a hacer Dios, mis estimados hermanos, es de que nos va a guardar, nos va a proteger, sí. Pero esa protección estará allí en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras tentaciones. Ahí va a estar Dios. No es para librarnos de las pruebas y de las tentaciones. No, es para protegernos en el momento en que usted y yo vivamos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y por eso les decía, mis hermanos, el tema: es necesario conocer la verdad, conocer acerca de las pruebas. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Por ejemplo, una prueba, ¿cuál sería? Una enfermedad. Y querramos o no querramos, mis estimados hermanos, este cuerpo se va a enfermar. Querramos o no querramos, mis estimados hermanos, cualquier enfermedad nos va a afligir.
nos va a desesperar, nos va a hacer tener momentos duros en nuestras vidas. Pero dice Pedro, esto es necesario especialmente en la vida del creyente. Porque para la vida de los que no son creyentes, las pruebas son insoportables, son inaguantables. ¿Por qué razón? Porque en la vida del que no es creyente, esa prueba no le va a beneficiar en nada. En cambio, en la vida del creyente, esa prueba de enfermedad le va a beneficiar precisamente en la fe para que el creyente permanezca ante la enfermedad con esa fe fortalecida, con esa seguridad de que a través de la fe ella va a rendirle alabanza, o el creyente le va a rendir honores al Señor. Ahí mismo dice en el versículo número 6, en el versículo número 7 específicamente, nos enseña que las aflicciones nos van a llevar siempre hacia la alabanza, hacia la adoración a Dios. En cambio, el quien no tiene esa esperanza viva, el quien no tiene su fe fortalecida, siempre se va a quejar, siempre va a tener esa angustia, esa desesperación de que puede morir en cualquier momento. En cambio, el quien es fortalecido a través de las pruebas, siempre va a cantar, siempre va a alabar, siempre le va a dar honra al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que en su corazón hay una esperanza. ¿Por qué? Porque sabe que hay una herencia esperándole. ¿Por qué? Porque el Señor la está guardando en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de desesperación. Así es que, mis amados hermanos, por eso el apóstol Pedro dice, esta prueba de la enfermedad es necesaria. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas la fe se fortalece, la fe crece. La fe, mis estimados hermanos, es la fortaleza que nos va a ayudar para poder permanecer constantemente firme ante cualquier circunstancia en que vivamos. ¿Qué otra cosa produce las pruebas? Por ejemplo, los malestares. ¿Quién no sufre de un malestar? Un malestar de estómago, un malestar del dolor de cabeza, un malestar, cualquier cosa que produce malestares. Es necesario en nuestras vidas, porque a través de ese malestar nuestra fe también puede fortalecerse. El sufrimiento es casi, son palabras sinónimas. Las penas, mis estimados hermanos, dice Pedro, es necesaria las penas que llegan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fe se va a fortalecer a través de las penas. Mi hermana Emma mencionaba que muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron quizás sus negocios, otros perdieron, mis hermanos, un sinfín de cosas. Y todo eso trajo ¿qué? Una pena. Mis amados hermanos, Pedro dice, es necesario la pena en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la pena es el ingrediente que hace que usted y yo podamos fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Quisiera mencionar comentar cada uno de los puntos que tengo acá en cuanto a lo que es las pruebas, pero no me da el tiempo. Pero mis estimados hermanos, estoy remarcando, ¿qué son las pruebas? Porque dijimos, el tema es conociendo la verdad de lo que son digamos, las pruebas que vienen en nuestras vidas. ¿Qué es una prueba? La enfermedad, los malestares, los sufrimientos, las penas, las vergüenzas públicas, el abuso,
La pérdida, ¿cuántos han perdido un familiar? Han perdido, muchas familias han perdido a un familiar. Esos son pruebas. Por ejemplo, la desilusión. Esos son también pruebas que vienen constantemente en nuestras vidas. Las críticas que vienen a nuestras vidas son pruebas, mis estimados hermanos. El vivir en una forma vacía, el estar vacilando en este mundo, mis amados hermanos, es una prueba que viene a nuestras vidas. Pero todo esto, mis estimados hermanos, si realmente lo conocemos, es necesario que venga a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de estas pruebas, nuestra fe se puede fortalecer. Por eso, mis amados hermanos, es de que a nuestros hijos hay que enseñarles que la vida es hermosa, es linda, es preciosa. Pero tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la vida hermosa se puede convertir en una vida amarga, digamos, de amargura, en una vida desesperante, una vida angustiosa. Y esto lo produce las pruebas que vienen a nuestras vidas. Esto hay que enseñarle a los hijos cuando vienen creciendo, mis amados hermanos. Porque cuando se es niño, la vida es linda, la vida es preciosa. Pero cuando vienen los hijos creciendo, desarrollándose, se van a ir dando cuenta de que la vida muchas veces no es tan linda, no es preciosa, sino son todas esas cosas que vienen a nuestras vidas, que muchas veces llegan a nuestras vidas sin nosotros buscarlo. Pero Pedro dice, es necesario estas pruebas, porque a través de las pruebas la fe se fortalece, la fe va creciendo. Hay cosas, mis estimados hermanos, que nosotros buscamos, ¿verdad? Que nosotros mismos buscamos las pruebas, ¿verdad? Buscamos las pruebas y nosotros mismos somos los que nos amargamos la vida, mis amados hermanos, cuando usted y yo buscamos las pruebas. Pero de una o de otra forma, Pedro nos dice, miren, es necesario estas pruebas para sus vidas. Ahora veamos rápidamente, mis hermanos, las tentaciones. Por ejemplo, las tentaciones son las que amargan la vida, mis amados hermanos, también. Las tentaciones son las que muchas veces son aspectos que buscamos. Por eso les decía, muchas veces buscamos, mis amados hermanos, amargar nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuáles son las tentaciones? Bueno, una tentación tiene que ver con la avaricia. ¿Nota usted, mi hermano, que esto ya viene de nosotros mismos como seres humanos? Muchas veces amargamos nuestras vidas a través de las tentaciones. Amargamos nuestras vidas con la avaricia. Amargamos nuestra vida muchas veces con el egoísmo. Esas son tentaciones. A veces amargamos nuestras vidas con la codicia. Amargamos nuestras vidas con la embriaguez. Amargamos nuestras vidas a través del engaño. ¿Cuántas veces engañamos? ¿Cuántas veces mentimos? Todo lo que es las pruebas, mis estimados hermanos, tiene que ver con el listado que mencioné arriba. Las pruebas, las tentaciones tienen que ver con estos puntos que estamos hablando. Una prueba es el engaño. Una prueba es la mentira. En estas acciones nosotros mismos amargamos nuestra vida, engañando, mintiendo.
De esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos. De esto tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. Que las pruebas nosotros mismos las buscamos. ¿Para qué? Para amargar nuestra vida. Las rivalidades. Aquella rivalidad, aquella acción de decir, yo soy mejor que aquel. Y esto sucede mucho en el ambiente cristiano. Y qué tristeza que se da muchas veces dentro del cuerpo pastoral, por ejemplo. Muchas veces queremos mostrar que somos mejor que otros. Muchas veces queremos mostrar que somos predicadores, que soy predicador mejor que el fulano de tal. Amados hermanos, las rivalidades hacen que muchas veces caigamos en una vida llena de amargura. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque cuando hay rivalidad, no estoy siempre dispuesto a poder escuchar a otro que predica. Cuando yo me creo mejor que otros, no estaré nunca dispuesto a escuchar palabra de Dios a través de otras personas. ¿Por qué? Porque creo que yo soy el mejor. Estas son las tentaciones que muchas veces yo busco y que a través de estas tentaciones yo puedo amargar mi propia vida. Esas rivalidades. Y amados hermanos, estas rivalidades no solamente se da afuera de las personas que están sin Cristo, sino se dan aún dentro del mismo cuerpo de Cristo Jesús. Por eso les decía, mis hermanos, conociendo la verdad de las tentaciones y de las pruebas. Amados hermanos, esto es uno de los puntos que debemos de evitar en nuestra vida, especialmente en la casa del Señor. Las rivalidades amargan nuestra vida cristiana. La inmoralidad, mis estimados hermanos, es otra tentación que debemos de preparar a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos, mis estimados hermanos, esas tentaciones. ¿Por qué debo de enseñarle a mis hijos eso? Porque miren, mis hermanos, la corriente del mundo hoy en día está más fuerte, la corriente del mundo, hablando del tema de la inmoralidad, está más fuerte, está más potente la inmoralidad en el mundo. Amados hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca del tiempo en que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos finales donde la inmoralidad va a seguir creciendo. Son tiempos, mis estimados hermanos, que dentro del hogar, mis amados hermanos, se ha aceptado acciones de inmoralidad. Y qué tristeza, mis estimados hermanos, que aún dentro de la iglesia se apoye la inmoralidad. Eso es lo más duro, eso es lo más difícil. Y por eso Pedro le dice a la iglesia que está sufriendo, tienen que estar firmes ante las tentaciones. Dios los está guardando, Dios los va a proteger con todo su poder y con toda su gloria. Las tentaciones están ahí presentes, pero si tú, querido amigo, te refugias en Dios, vas a permanecer firmes ante las tentaciones, especialmente en las inmoralidades. Muchas veces, mis amados hermanos, por no estar sujetos, por no estar bajo la protección de Dios, muchos de nosotros caemos en las inmoralidades, cometiendo pecados, cometiendo acciones que no le agradan a Dios. Amados hermanos, si usted y yo
hemos sido salvos a través de esa fe salvífica. Y si nos mantenemos con gozo, como dice Pedro, con gozo de que tenemos una esperanza viva, con gozo de que tenemos una herencia, con gozo de que Dios nos protege, vamos a estar firmes ante las pruebas y las tentaciones. La inmoralidad, tema que hoy espanta, tema que lo estamos viendo nosotros como creyentes. Temas, mis amados hermanos, que en lugar de rechazar esa corriente de inmoralidad, muchas veces lo estamos aceptando aún dentro de nuestra familia. La brujería es otra tentación. La brujería, mis estimados hermanos, miren hermanos, qué tristeza es escuchar que muchos creyentes que han profesado ser nueva criatura regresan, vuelven a las prácticas de brujería. ¿Cuántos creyentes creen, mis estimados hermanos, que la brujería tiene poder para destruirnos? Amados hermanos, si usted es un verdadero hijo, mis amados hermanos, ninguna práctica de brujería va a llegar en su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene una esperanza viva, porque usted tiene una herencia, porque usted tiene la protección de Dios, y todo eso lo hace vivir ¿cómo? Con gozo, con alegría. Ninguna práctica de brujería puede llegar a su vida, porque Dios, el Todopoderoso, está con usted, mi hermano, mi hermana. Por eso puse como tema, mis hermanos, conociendo la verdad de las tentaciones y de las pruebas. Y ahorita estamos conociendo las tentaciones. Las tentaciones son brujerías también. No debemos de caer en eso. Tampoco debemos de creer que la brujería, las prácticas de brujería pueden destruirme. Jamás, estimados hermanos. El que es nacido de nuevo no puede ser destruido por ninguna influencia de este mundo. Hay que permanecer firmes ante estas tentaciones. La indulgencia, mis estimados hermanos, es otra tentación. Las calumnias son tentaciones, mis estimados hermanos. ¿Y quién no ha caído en tentaciones? Por ejemplo, en la calumnia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, aquí en esta carta de Pedro, a la iglesia le levantaron una calumnia, y por eso es de que ella está siendo perseguida? Pero Pedro le dice, es necesario esta calumnia. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos sido calumniados? Pero mis amados hermanos, esas tentaciones llegan a nuestras vidas. ¿Cómo tenemos que estar? Tenemos que estar firmes. Tenemos que saber de que usted y yo tenemos el poder, la fortaleza para permanecer firme ante cualquier calumnia. La murmuración es otra tentación al cual hemos caído muchos de nosotros. Por eso Pedro nos dice ahí en ese texto, mis amados hermanos, de que, mis amados, es necesario por un poco de tiempo que tengas las pruebas y las tentaciones. Y una de las tentaciones que muchas veces no soportamos, no aguantamos,
son precisamente las murmuraciones. Tanto como el que murmura y como el que no aguanta las murmuraciones, mis estimados hermanos, nos vemos afectados de tal manera, mis hermanos, que nos amargan la vida. Pero Pedro dice, bueno, las tentaciones, las murmuraciones, las calumnias, el quien tiene su salvación permanecerá siempre firme, firme. Voy a avanzar, mis amados hermanos. Otra tentación son las drogas. Otra tentación es el enojo. Otra tentación son las glonoterías, la envidia, los celos, la impureza, mis amados hermanos. Todas esas cosas son tentaciones que muchas veces llegan a nuestras vidas. ¿Cuál debe de ser la posición del creyente? La posición del creyente debe de ser, bueno, sé que las pruebas y las tentaciones estarán siempre al día en nuestras vidas. Pero, ¿cómo debo de estar? ¿Cómo debe de estar usted? Debemos de estar usted y yo firmes, amados hermanos, soportando tanto las pruebas como las tentaciones. El segundo punto, versículo número 7, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera, el versículo número 7. Para que sometida, oiga mis hermanos, para que sometida a prueba nuestra fe. Eso es lo que he estado viniendo recalcando, mis hermanos. Las pruebas son necesarias para la vida del creyente para que sea sometida vuestra fe a prueba. ¿Hasta qué punto usted y yo podemos soportar, podemos aguantar las pruebas y las tentaciones? Amados hermanos, podemos aguantarlas cuando usted y yo, mis hermanos, soportamos las pruebas, y que cuando soportamos las pruebas y las tentaciones, nuestra fe se va a fortalecer. ¿Cuál es el propósito por el cual nuestra fe debe de pasar por la prueba? El propósito, mis estimados hermanos, es entonces fortalecer esa fe. Esa fe. ¿Por qué se debe de fortalecer nuestra fe? Porque no hay otra forma. ¿Cómo poderle hacer frente a las pruebas y a las tentaciones? No hay otra forma. Más que solo a través de la fe. Y oiga lo que dice más adelante. Mucho más preciosa. ¿Por qué es necesario, mis estimados hermanos, que pasemos por la prueba? ¿Por qué es necesario que nuestra fe se fortalezca a través de la prueba y las tentaciones? Hermanos, porque nuestra fe es el elemento muy importante para Dios. Dios, mis estimados hermanos, tiene muy en cuenta nuestra fe. Porque oiga lo que dice, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Para Dios, mis estimados hermanos, nuestra fe es muy importante. Por eso dice, uniendo los pasajes, versículo 6 con el versículo número 5, en donde nos dice que Dios nos protege con todo su poder. Pero ¿dónde nos protege? En medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Dios nos protege. Ahora, ¿por qué nos protege? Porque a través de las pruebas hay un elemento que a Dios le interesa. Es nuestra fe. Por eso es de que Dios nos guarda. Por eso es de que Dios nos protege de las tentaciones. Porque Dios hace que a través
de las tentaciones y de las pruebas, esta fe se fortalezca. Por eso es que dice Pedro que la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Miren, mis hermanos, cómo son las pruebas y las tentaciones. Es como el fuego, mis estimados hermanos. Y dice, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, mis estimados hermanos, qué interesante es esto. ¿Por qué Dios nos protege en medio de las pruebas? ¿Por qué Dios permite las pruebas y las tentaciones? Porque, ya dije, y vuelvo a repetir, mis amados hermanos, para fortalecer nuestra fe. Ahora veamos cuál es el propósito. Dice, sea hallada en alabanza y gloria y honra. Amados hermanos, ese es el propósito, ese es el objetivo, por el cual Dios nos guarda en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones. Mi hermana Emma decía esto muy interesante. ¿Cuántos perdieron su trabajo? ¿Cuántos están luchando por alcanzar un trabajo el día de hoy? ¿Cómo debemos de estar en esos momentos más críticos, más crudos de nuestras vidas? El saber que no tenemos un trabajo, el saber que si no tengo trabajo no puedo llevar la bendición para mi casa. Amados hermanos, si usted y yo nos entregamos en alabanza y gloria y darle la honra a Dios en los momentos más crudos de nuestras vidas, déjenme decirles, mis hermanos, que Dios abrirá las puertas y Dios le proveerá el trabajo que usted necesita. ¿Por qué razón? Porque usted está enfrente de ese momento más difícil, con alabanza, con gloria y con la honra dándosela al Señor. Cuando ve Dios que usted y yo en los momentos más difíciles de nuestras vidas no perdemos el tiempo en quejarnos, en preguntarnos, ¿por qué, Señor? Mis amados hermanos, muchas veces perdemos el tiempo en estar ahí renegando por el momento en que estamos viviendo. Dice Pedro, es necesario que pases por esto, porque tu fe hay que fortalecerla, porque tu fe hay que hacerla crecer. Y a través de tu fe vas a aprender a alabar al Señor, vas a aprender a darle la gloria a Dios, vas a honrarle siempre a Dios en todo momento de tus vidas, en tiempos buenos y en tiempos malos. Y como le digo, cuando Dios ve eso, que le honramos a Él, que le alabamos a Él en los tiempos más difíciles, Dios, mis amados hermanos, va a proveer el trabajo, va a proveer la bendición que usted necesita. Así es que, amados hermanos, yo digo al final, pero quiero decirlo con base a Efesios en su capítulo número 1 y en el versículo número 3, voy a buscar este salmo, Efesios capítulo número 1, versículo número 3. ¿Por qué le digo, mi hermano, de que Dios en medio de sus momentos más críticos, Dios puede abrir puertas para bendecirlo?
desde ya déjeme decirle que usted está siendo bendecido con base a la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nota, mis hermanos, desde ya usted y yo somos bendecidos por Dios. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Y este pasaje, mis estimados hermanos, se une a lo que Pedro está diciendo. Es necesario que por un periodo corto de tiempo sufran de pruebas y de tentaciones. Pero en medio de las pruebas y las tentaciones, ustedes ya están siendo bendecidos desde los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo al versículo 7 de 1 Pedro. Alabarle, rendirle gloria a Dios, honrar a Dios aún en nuestros tiempos más difíciles de nuestras vidas. Y por último, no caigamos en las trampas de las pruebas y de las tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque dice allá en Apocalipsis capítulo número 22, oiga lo que dice, mis estimados hermanos, para los que sufren las pruebas y las tentaciones y no las soportan. Aquí en Apocalipsis 22, versículo 15, hay una palabra muy fuerte, muy dura, mis estimados hermanos, al cual yo no quisiera caer. Dice en Apocalipsis capítulo 22, 15, mas los perros estarán fuera. Miren, mis estimados hermanos, cómo la palabra identifica. Y oiga, ¿a quiénes? Y dice, a los hechiceros, a los que caen en la trampa de las tentaciones. Miren, mis estimados hermanos, qué palabra dura esa. Dice, mas a los perros estarán fuera. ¿Y a quiénes se refieren? Vuelvo a repetir. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Nota, mis estimados hermanos, ahí está un pequeño listado del quien cae en la trampa de las tentaciones. Amado hermano, por eso es necesario que usted y yo nos refugiemos en el poder del Señor. Y que cada uno de nosotros podamos enfrentar las pruebas y las tentaciones con firmeza. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra fe. ¿Por qué razón podemos, por medio de nuestra fe, estar firmes ante las pruebas y las tentaciones? Porque esas mismas pruebas y tentaciones hacen que nuestra fe siga creciendo, siga avanzando, siga fortaleciendo. Así es que, mis amados hermanos, estas son palabras que Pedro escribió para la iglesia que sufre. Y son escritas para usted y para mí también. Porque vienen pruebas de enfermedad a nuestras vidas. Van a llegar, van a llegar. Pero podremos enfrentarlas. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fortalecida. Las tentaciones, mis hermanos, van a llegar a nuestras vidas, pero no vamos a caer en esas tentaciones, en esas prácticas de tentación. ¿Por qué, mis estimados hermanos? Porque nuestra fe está fortalecida, aún por medio de esas tentaciones que muchas veces llegan a nuestras vidas, pero estaremos firmes y no caeremos en esas trampas de las tentaciones.